Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar el pleno ordinario número 2 del año 2025 y, bueno, pues comprobado ya que existe el quórum necesario, pues vamos a iniciar. Decir que Juan Manuel Esteso ha excusado la asistencia por motivos personales y nada más. Empezamos el pleno, como es habitual, con el orden del día y como primer punto del orden es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, 24 de enero del 2025. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna observación que hacer al acta? ¿Nada? Pues... En el acta, en el punto de ruegos y preguntas, donde viene el tema que hablamos de la ampliación y reforma del centro de salud, está muy bien lo que viene, ¿no? Pero falta lo primero que dijo el alcalde, que dijo que es que, bueno, que no se iba a hacer porque el SESCAN tiene unas normativas que las dependencias que cedimos que no las cumplían. Luego ya pues habló que si del ascensor y de tal, quisiera que quedara reflejado. Y luego, como pone ahí en el acta del rifirafe con José Antonio, como dijo, pone ahí bien, sí, que reflejara en el acta que os haya llamado corruptos y no sé qué más. También falta que antes de eso, que eso viene a raíz de que dijiste que en las elecciones saqué una carta llamándolos corruptos y no sé qué más, y yo contesté qué camino lleváis. Y eso no figura en el acta. ¿Seguro? Sí. Bueno, perdonad si está y no lo he visto. Lo que sí es cierto es que esas fueron tus palabras y me gustaría que constasen en acta, efectivamente. Claro. Bueno, pues... Sí lo pone. ¿Sí? Pone lo de que el concejal José Antonio Calvo reprocha al concejal de Izquierda Unida, lo de que Geta es una carta a todos los pueblos, lo pone. Sí, pero lo que hice, lo que yo contesté, que dije, camino lleváis, cuando él dijo, hiciste una carta de que nos llamabais corruptos y no sé qué más cosas, y yo le contesté a él, ¿qué camino lleváis? Fueron esas escuetas palabras. Y esas son las que no figuran ahí. Lo de camino lleváis, ¿no? Sí. Lo compruebo y ya está. Claro. ¿Se aprueba el acta o se deja pendiente? Sí, simplemente esa aclaración. No, claro. Bueno, pues nada. Pues si no hay ninguna observación más que hacer, la damos por aprobada y pasamos al punto número 2, que es las resoluciones de alcaldía. Bueno, pues decir que en el expediente se han puesto a disposición de los miembros de la corporación las resoluciones desde la número 31 a la 258, dando cuenta así al Pleno. ¿Algún miembro tiene que hacer alguna observación, algún comentario a las resoluciones? ¿No? Pues quedan enterados. Pasamos al punto número 3, que es la dación de cuenta de la resolución de la liquidación del ejercicio del 2024. Pues conforme establece el artículo 191.3 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la liquidación del presupuesto debe ser presentada al Pleno para su conocimiento, si bien su aprobación corresponde al alcalde o presidente de la entidad local. Esta aprobación ha sido formalizada mediante resolución de alcaldía tras la emisión de los informes correspondientes de la Secretaría de Intervención. La liquidación refleja el resultado presupuestario del año 2024, así como el cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, en línea con los principios que rigen la gestión económica de las entidades locales. También incluye la determinación del remanente de tesorería, lo que permitirá evaluar la situación financiera del ayuntamiento y adoptar, si fuera necesario, las medidas correctivas correspondientes. Para detallar más ampliamente el contenido de la liquidación, le paso la palabra al tesorero de la corporación, Rafael Martínez. Buenas tardes.
Voy a dar lectura a la resolución de alcaldía. Pero antes de ello quiero hacer mención a que esta liquidación cumple, según consta en el informe de intervención que hemos acompañado al expediente, con las 3 reglas fiscales, que son la regla del gasto, la estabilidad presupuestaria y el límite de deuda. Aunque en los ejercicios 22, 23 y 24 no es de obligado cumplimiento, sí decir que es aconsejable, por prudencia en la gestión financiera, que se dé cumplimiento a estas reglas. En cuanto a la regla de gasto, el gasto máximo admisible para el presupuesto para el ejercicio 2024 era de 3.493.726,25 euros. Y el gasto computable del ejercicio ha sido 3.302.508,57 euros. Quiere decir que es positivo en 191.217,68 euros por encima del máximo, por debajo del máximo admisible. Perdón. En cuanto a la segunda regla, que es la de la estabilidad presupuestaria, los derechos reconocidos netos del ejercicio han sido 4.417.730,50 euros y las obligaciones reconocidas netas 4.195.523,88. Quiere decir que la estabilidad es superávit de 222.206,62 euros, a los que hay que restar las operaciones financieras, que son 131.017,64. Luego, el resultado presupuestario arroja un superávit de 91.188,98 euros. Eso en cuanto a la liquidación. La tercera regla, que es el cumplimiento del límite de deuda, decir que los ingresos por operaciones corrientes se reflejan en 3.934.432,32 euros. La deuda viva del ayuntamiento es de 1.501.409,51 euros a 31 de diciembre, con lo cual el porcentaje de deuda del ayuntamiento está situado en el 38,16% sobre el 75% que legalmente se le permite a las corporaciones. Dicho esto, estos datos que yo he dicho están en el informe de intervención. Paso a leer lectura de la resolución de alcaldía, la número 260, de fecha 26 de marzo del 25, que dice: visto que se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, visto que fue emitido informe de intervención de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, visto que se emitió informe del cálculo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, visto que se emitió informe propuesta por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 sobre materia presupuestaria. Resuelvo aprobar la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Morera, en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en los informes emitidos por la Secretaría de Intervención, cuyos datos más significativos son: en cuanto al presupuesto de ingresos, voy a ir leyendo solamente las previsiones definitivas y los derechos reconocidos y los pendientes de cobro, por no meter cifras que...
En el capítulo 1, impuestos directos, las previsiones fueron de 1 millón, las definitivas me refiero, 1.314.649,52. Se han reconocido derechos 1.318.156,23, de los cuales ha habido una recaudación neta de 1.277.614,90 y quedan pendientes de cobro 40.541,33. En el capítulo 2, impuestos indirectos, la previsión definitiva es de 134.301,59, los derechos reconocidos son 92.039,86 y no hay ningún pendiente de cobro en este capítulo. El capítulo 3, que son las tasas y otros ingresos, la previsión definitiva es de 785.483,93, de las cuales se han reconocido 696.068,39, se ha recaudado 591.188,11 y existe un pendiente de cobro de 104.880,28. En el capítulo 4, transferencias corrientes, se han reconocido, o sea, la previsión definitiva era 1.536.400,82, se ha recaudado 1.051.860,35 y hay un pendiente de cobro de 484.540,47. Capítulo 5, ingresos patrimoniales, previsiones definitivas 329.545,56, derechos reconocidos 291.777,92, recaudación 273.215,81 y pendiente de cobro 18.562,11. En el capítulo 6 no ha habido ningún movimiento. Las previsiones definitivas eran de 26.000 en este capítulo. En el capítulo 7, transferencias de capital, previsiones definitivas 629.387,26, derechos reconocidos 483.287,18, recaudación neta 314.700,87 y pendientes de cobro 165.586,31. Esto arroja un total de la previsión definitiva 4.707.187,26, de lo que se han reconocido 4.417.730,50, se ha recaudado 3.600.620 y existe una previsión de pendiente de cobro a 31 de diciembre de 817.110,50. Eso en cuanto al capítulo de los ingresos. En cuanto a la liquidación del capítulo de gastos, pasamos el primer capítulo, el gasto de personal, los créditos definitivos 1.836.023,05, las obligaciones reconocidas 1.821.565,83, los pagos realizados 1.787.818,73 y pendiente de pago a 31 de diciembre 33.747,10. Capítulo 2, que son los gastos en bienes corrientes y de servicios, los créditos definitivos 1.267.773,63, las obligaciones reconocidas 1.186.271,56, los pagos realizados 947.762,95 y las obligaciones pendientes de pago 238.508,61. Capítulo 3, gastos financieros, el crédito definitivo 67.009,87, obligaciones reconocidas 66.765,22 y obligaciones pendientes 0. Capítulo 4, de transferencias corrientes, créditos definitivos 624.817,52, obligaciones reconocidas 622.429,24, pagos realizados 576.429,42 y obligaciones pendientes de pago 45.999,82.
En gastos, capítulo 5, no, fondo de contingencia, no hay nada. Capítulo 6 son las inversiones reales. Los derechos reconocidos son 777.870,30. Son obligaciones reconocidas, son 498.492,03. Lo recaudado, 464.825,55 y lo pendiente de pago, 33.666,48. El capítulo 9, pasivos financieros, previsión definitiva, 133.692,89. Obligaciones reconocidas 131.07,64 y pendiente de pago en pasivos no hay nada. Esto, hecha las sumas, da el siguiente resultado. Total de operaciones no financieras. En derechos reconocidos netos, 4.417.730,50. Las obligaciones reconocidas netas son 495.523,88. Luego, el resultado presupuestario es positivo en 222.206,62. Hay que decir que a esto hay que restar el capítulo de operaciones financieras, que es 131.017,64, lo que arroja un resultado presupuestario positivo de 91.188,98. Del concepto de resultado presupuestario se deducen las características que lo configuran. Se limita al presupuesto de la entidad, comparando el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos. Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio presupuestario correspondiente, en este caso, al ejercicio 2024. Se trata de una magnitud de flujo, en el sentido de que compara los ingresos y los gastos realizados durante un periodo de tiempo, el del ejercicio presupuestario. Representa en qué medida los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo periodo, es decir, en qué medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza. Los remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones, como no había, pues es de 0 euros. A continuación, y una vez eso, cabe dar cuenta del estado del remanente de tesorería, previsto en el artículo 93.2.d, Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, en materia de presupuestos. Se calcula de conformidad con lo previsto en el artículo 101 y asciende a negativo 558.121,20, según se desprende del siguiente detalle. En fondos líquidos, a 31 de diciembre existía la cantidad de 80.539,15. Los derechos pendientes de cobro, 861.205,04, de los cuales del presupuesto corriente eran 817.110,50, de presupuestos cerrados 42.198,86 y de operaciones no presupuestarias 1.895,68. Eso en cuanto a los derechos pendientes de cobro. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, suman 1.653.958,42, del presupuesto corriente 351.922,01, de presupuestos cerrados 108.259,68 y de operaciones no presupuestarias 1.193.776,73. Hay que añadir las partidas pendientes de aplicación, que se cifran en 164.642,75, lo que arroja un remanente de tesorería total para el ejercicio 24 de 547.571,48, el cual ha sido ajustado
con una cantidad para saldo de dudoso cobro de 10.549,72. Luego, el remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 24 es negativo por importe de 558.121,20 euros. Segundo, para financiar el remanente de tesorería negativo, se deberá proceder de acuerdo con lo indicado en el punto 3c de informe de Secretaría de Intervención Accidental sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024. En caso del que el remanente de tesorería resultase negativo, se deberá de proceder de acuerdo con el artículo 193 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, llevando a cabo las medidas en él establecidas de forma secuencial y, si ello fuera preciso, teniendo en cuenta la sentencia 6807/2008 del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de 20 de noviembre de 2008 y demás pronunciamientos jurisdiccionales. Es imprescindible que se adopten medidas sostenidas en un marco o escenario plurianual para la corrección del remanente de tesorería negativo, compaginando diferentes medidas y, en concreto, se permite la elaboración de un plan de saneamiento financiero para dicha corrección. Tercero, dar cuenta de la resolución al Ayuntamiento Pleno y a la Junta de Gobierno local en la primera sesión que se celebre. Cuarto, remitir copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El quinto es contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, los recursos que se pueden emitir. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por la amplia explicación de la resolución de aprobación de la liquidación del ejercicio 2024. Con esta explicación, más todos los documentos que cuentan en el expediente, pues se da por comunicada la cuenta a la corporación. Pasamos al punto número 4 del orden del día, que es la aprobación, si procede, del Reglamento de Régimen Interno y Funcionamiento del Gimnasio Municipal, con el objetivo de garantizar el uso adecuado, organizado y seguro de las instalaciones del gimnasio municipal. Se ha elaborado un reglamento de régimen interno que regula el acceso y la utilización de este servicio. Este reglamento tiene como propósito establecer las normas necesarias para su funcionamiento, promoviendo el respeto y la convivencia entre los usuarios, así como asegurando el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene, derechos y deberes de los usuarios. Para presentar en detalle el contenido de este reglamento, pues le voy a ceder la palabra al portavoz del Grupo Socialista y concejal de Infraestructura, José Antonio Calvo. Tuya la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, pues como bien sabéis todos, el Ayuntamiento puso en marcha hace un tiempo el gimnasio municipal y carece de reglamento de régimen interno para poder regular su uso, para poder establecer unas normas de cara a los usuarios, también unos derechos y unas obligaciones, y de esa forma garantizar un correcto funcionamiento y conservación de esa instalación. Bueno, pues proponemos un reglamento que se ha realizado en base a esa instalación. Es un reglamento genérico en el que se recogen todas las dependencias y tipos de salas de ejercicios que hay en el gimnasio. Y a modo de resumen, porque me imagino que lo habréis podido ver todos cuando estaba en el expediente, os hago un pequeño resumen por capítulos. En el 1 y 2 se regulan las condiciones de acceso, los horarios y las normas generales de uso, y se establece la obligatoriedad de un título habilitante, que es un bono o una entrada individual diaria, y las condiciones específicas para acceder a los menores de edad. En el título tercero, las instalaciones y el personal, pues de cara a ellas se establecen normas específicas para el uso de los vestuarios, los aseos y las duchas, asegurando el respeto entre usuarios, y se detallan las funciones del personal del gimnasio, incluyendo la vigilancia del orden y la adopción de medidas disciplinarias para poder autorizar a los trabajadores del gimnasio a tomar esas medidas disciplinarias si fueran necesarias. En el título cuarto, que es sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones, se garantizan derechos básicos como el uso adecuado de las instalaciones y el respeto por parte de los usuarios. Se establecen obligaciones en cuanto a la higiene, el uso correcto de los equipos y el cumplimiento de las normas. Se especifican prohibiciones, por ejemplo, como fumar o introducir objetos peligrosos o realizar actividades que no estén autorizadas. En el título quinto,
que es sobre el régimen sancionador, se tipifican las infracciones en leves, graves y muy graves y se establecen los tipos de sanciones y restricciones de acceso al gimnasio en función de su gravedad. Se regula el procedimiento sancionador conforme a la legislación vigente. Y ya para terminar, en las disposiciones finales se establece la entrada en vigor del reglamento tras la publicación en el BOF, si esta tarde se aprueba por el Pleno de la Corporación, y se contempla la modificación del reglamento siguiendo también el procedimiento legal que corresponda en su momento. Como veis, es dotar al gimnasio municipal de una normativa que es necesaria y eso es lo que os proponemos a los compañeros y compañeras concejales del Pleno aprobar en este momento. Gracias, alcalde. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues turno de portavoces por parte del Partido Popular. Si quiere hacer uso de la palabra. ¿Nada? O sea, que en este punto no quiere participar. ¿Tampoco? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la aprobación del reglamento? ¿Todos? Pues queda aprobado por mayoría y unanimidad. Perdón. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación, si procede, de la modificación del reglamento de régimen interno y funcionamiento de la piscina municipal. Pues con el fin de actualizar y adaptar el uso de la piscina municipal a las normativas vigentes y garantizar su correcto funcionamiento, se ha elaborado un nuevo reglamento que regula el acceso, la utilización y las condiciones de este servicio. Este reglamento se actualiza para incluir las disposiciones legales y las recomendaciones más recientes, asegurando así la seguridad, el bienestar de los usuarios y el adecuado mantenimiento de las instalaciones. Para explicar con más detalle el contenido de esta actualización, pues le vuelvo a pasar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, José Antonio, y concejal de Infraestructuras. Gracias, alcalde. Bueno, pues en el mismo sentido del anterior punto, solo que con la salvedad de que en este caso sí que había un reglamento que aprobó la Corporación en pleno en el año 2003, traemos una modificación de ese reglamento porque aquel primero estaba muy obsoleto. Luego, por un decreto número 72 de 2017, establecen un artículo que es obligatorio para todas las piscinas disponer de un reglamento interno que detalle las normas de obligatorio cumplimiento tanto para los usuarios como para la propia instalación. Este decreto venía a ampliar más las normas que se deberían establecer en los reglamentos de las piscinas. Vía resolución de alcaldía, en el 2019 se hizo una no modificación, sino que se añadieron normas con motivo del COVID para poder también incorporar normas disciplinarias y de seguridad sanitaria de cara a la protección de los usuarios. Bueno, pues ahora en este momento toca que hagamos un reglamento, que aprobemos un reglamento en condiciones que permita actualizar y mejorar la normativa y también sea adaptado a la normativa vigente actual, porque también tenemos leyes sanitarias que han cambiado desde el COVID y es momento de hacerlo. También, de la misma forma que he hecho antes, os voy a hacer un pequeño resumen del reglamento. En el preámbulo se introduce la necesidad del reglamento y del marco legal que lo respalda, es una justificación. En el título primero, sobre disposiciones generales, se define el objeto del reglamento, los fines de este, las posibles formas de gestión del servicio, las condiciones de uso de la piscina, la temporada de funcionamiento, los vasos existentes, los aforos y la normativa específica aplicable. En el título segundo, trata sobre el acceso a la piscina municipal, que regula el procedimiento de acceso y los títulos habilitantes, como he dicho antes, que son los bonos y las entradas individuales, los títulos habilitantes que sean necesarios para el disfrute de las instalaciones. En el título tercero, que va sobre vestuarios, aseos, información y sobre el personal de la piscina, detalla el uso y el mantenimiento de los vestuarios y aseos, la información al público y la organización del personal adscrito a la piscina. En el título cuarto, que es sobre derechos, obligaciones, prohibiciones y recomendaciones, se especifican los derechos y deberes de los usuarios, las prohibiciones dentro del recinto, las recomendaciones para un mejor uso de la instalación y el control y cumplimiento de las normas. El título quinto, que es sobre el régimen sancionador, define las infracciones en leves, graves y muy graves, las sanciones correspondientes y el procedimiento sancionador aplicable. En las disposiciones finales se establecen la entrada en vigor y las futuras modificaciones del reglamento y este reglamento incorpora dos anexos. Un anexo con una descripción detallada y completa de la piscina municipal
y un anexo segundo con los cuadros resumen con los derechos, las obligaciones y las prohibiciones y recomendaciones para facilitar su consulta en el tablón de anuncios. Así que, como decía antes, pues es un reglamento fundamental para poder tener una norma actualizada de este servicio. Muchísimas gracias, José Antonio. Pues, al igual que antes, pasamos al turno de portavoces. Por el Partido Popular, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Por Izquierda Unida tampoco. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la modificación del reglamento interno y funcionamiento de la piscina municipal? ¿Todos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6, que es la aprobación, si procede, de la revisión de la tasa de punto de carga de agua de cisterna de uso agrícola, según la Ley 2/2022 de 18 de febrero. Con la entrada en vigor del canon de la Directiva Marco del Agua de la Comunidad Europea, a través de la aplicación de la Ley 2/2022 de 18 de febrero de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento tiene que hacer frente al canon aplicable a los puntos de suministros municipales, siendo uno de ellos la carga de agua para cisternas agrícolas. Con el fin de garantizar un equilibrio económico en este servicio, se propone la revisión de las tarifas en este punto. Para la exposición de esta propuesta, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista y concejal de Infraestructura, José Antonio Calvo. Gracias de nuevo, alcalde. Bueno, pues esta revisión está fundamentada principalmente por la necesidad de cumplir con las exigencias que la nueva legislación a aplicar en este tipo de servicios, y en particular la Ley 2/2022 de Castilla-La Mancha, que es la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, y la Directiva Marco del Agua de la Comunidad Europea, Directiva número 2000/60, dicen que a partir del 1 de enero del 2025, es decir, hace 3 meses ya, se implementa el canon medioambiental, o también llamado canon DMA, que obliga a incorporar los costes de gestión y protección de los recursos hídricos a las tarifas de los servicios de abastecimiento. Este canon afecta tanto a los usos domésticos como a los no domésticos, industriales, agrícolas, incluyendo el suministro de agua en instalaciones municipales también, lo que afecta en este sentido a un punto bastante importante, como es el punto de carga de agua para las cisternas agrícolas. Según los cálculos hechos, que están basados en el consumo del año 2024, porque de este año no teníamos datos todavía, se extrajeron 5.943 metros cúbicos de ese punto y el canon DMA ascendería, según la estimación hecha con los costes del canon, a 1.975,73 euros, lo que representa un coste estimado de 0,33 euros por metro cúbico, es decir, 33 céntimos cada 1.000 litros de agua. La gestión y la financiación de los servicios públicos de abastecimiento de agua requieren que las tarifas reflejen el coste real del servicio prestado. Y eso es para garantizar un equilibrio económico y que se distribuya de manera justa y equitativa el coste del canon entre los usuarios, asegurando que todos los usuarios contribuyan de forma proporcional al uso que hagan del servicio. Y así podremos cumplir con el principio de recuperación de costes establecido en la Directiva Marco del Agua y la Ley de Castilla-La Mancha del 2/2022. Actualmente, en las últimas tarifas que aprobamos, que fueron en el pleno de diciembre, creo, se estableció que la tarifa era de 1,37 euros metro cúbico y no contemplaba el canon del agua, porque en ese momento no sabíamos cómo se iba a aplicar o si iba a haber una nueva modificación o se iba a transponer en el tiempo. Así que, como no incorporaba ese canon, tenemos que añadir los 0,33 euros metro cúbico, que corresponde a la parte proporcional del canon según los consumos del 2024, como acabo de comentar. Quedaría así, si aprobamos esta revisión, una nueva tarifa para la carga de agua para cisternas de uso agrícola de 1,70 € por metro cúbico. Como os decía, esta revisión es importante para garantizar que el servicio sea equilibrado, el coste económico del servicio, y que los usuarios contribuyan a repartir de forma igualitaria y justa entre ellos el uso de este agua. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por la explicación. Pasamos al turno de portavoces. Por el Partido Popular, ¿quiere hacer algún comentario? Pues entonces hemos subido el agua 2 veces en el año, ¿o cómo está eso? El agua del punto.
El agua no, 2 veces en el año, sí, si lo analizas así. Claro. Esto no es una subida, es la aplicación obligatoria del Antes ya canon. se subió y ahora se ha vuelto otra vez a subir por el canon ese. El canon, vamos a ver, el canon es una... Sí, sí, sé lo que ¿Sabes es, lo que que es, lo no? ha puesto Bueno, pues, la Comunidad Europea. correcto, entonces... Pero entonces hemos subido antes y ahora, las 2 veces. Antes no se subió el agua, se actualizó los precios, el índice de bueno, precio de se consumo, que actualizó. nos lleva a una subida, y ahora lo que se transpone aquí, en este caso para el punto de carga, Ya, no al digo, ser, sí. pues es aplicarle lo que le corresponde como canon, como es normal, y estamos obligados a ello. O sea que, Y ya estamos obligados a todo. claro. Porque ya subimos hace un tiempo y ahora otra vez el canon, y eso no se sabía antes. No, el canon no se ha subido nunca. Es la No, primera- el canon no se ha subido nunca porque no se ha puesto, pero que eso no se sabía antes cuando se le dio la subida. No se sabía, te lo acaba de explicar en el informe que te ha hecho el concejal, la situación en el momento cuando se hizo la actualización del IPC, que en ese momento no sabía ni de qué forma se iba a hacer, si se iba a hacer o no, y es a partir del día 1, o sea que es por eso. Nada. ¿Alguna cosa más? No. Por parte izquierda mía. Yo hacer una pregunta solamente. Si ese canon estamos obligados, ¿para qué votamos? Sí, si la subida de ese canon es obligatorio, ¿no? Bien impuesto o tal, ¿para qué se vota? Bueno, yo creo que es una cosa que aparte hay que aprobarla en pleno. Podemos ir en contra de, no procede, pero... No, a ver, lo que estamos nosotros proponiendo en el Pleno es revisar el equilibrio económico de ese punto de carga de agua, porque al Ayuntamiento, la Junta de Comunidades nos va a cobrar 1.970 euros, cuando ese uso de agua no es para el Ayuntamiento, es para usos agrícolas, usos ganaderos, para las cisternas. Entonces, lo que estamos proponiendo es repartir ese gasto del canon que al Ayuntamiento le pasa a la Junta de Comunidades entre los usuarios, que son los que realmente van a hacer uso del agua. Porque al usuario no le puedes poner el canon por el metro cúbico que salga, porque el punto de suministro es municipal. El titular del punto de suministro es el Ayuntamiento y el canon viene del Ayuntamiento. Pero claro, si es un servicio que se está dando a los usuarios de las cisternas, ese canon tiene que repercutir finalmente en esos usuarios para que haya un equilibrio. Por eso no es que le estemos poniendo el canon luego cuando vayan a pagar el agua que saquen, sino que van a pagar la parte proporcional del canon que tiene ese punto de suministro. Para eso tenemos que aprobar la revisión de la tarifa. Pues eso es lo que hay que decir, en vez de que eso es que nos obliga a la ley tal y cual, pues oye, que es que hay que hacer esto porque si lo gasta el ciudadano, tiene que pagarlo. Está ahí, correcto. Pues Eso he dicho en el informe. eso es lo que más o menos hemos intentado explicar de mejor o peor forma, pero es lo que se intenta explicar, que al ser un punto de carga que no se le puede aplicar a una persona en concreto, se le aplica al ayuntamiento, lógico es que los usuarios de ese punto pues acometan su parte proporcional que le corresponda, igual que si fuera en su casa o ya está, como un usuario más. Lo que pasa es que allí si carga tanta gente, no sé a quién pues ya en la tarifa se le incluye la parte proporcional que corresponde por los metros cúbicos. Así que no. Pues si no hay ningún comentario más, pasamos al turno de votación. ¿Votos a favor de la revisión de la tarifa del punto de carga? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es el nombramiento, si procede, de juez de paz sustituto. Mediante oficio recibido con registro de entrada 450/2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha solicita al Ayuntamiento de Munera iniciar el procedimiento para el nombramiento de juez de paz sustituto, en cumplimiento del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El actual juez de paz sustituto, don Ramón Moya Calero, fue nombrado para el periodo 2021-2025 según acuerdo plenario de 5 de marzo de 2021 y posterior edicto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 36 de 29 de marzo de 2021. Por providencia de Alcaldía, de fecha 10 de febrero de 2025, se ha iniciado el expediente para la propuesta del nuevo juez de paz sustituto. En este sentido, la Secretaría ha emitido un informe sobre el procedimiento, el cual se resume a continuación.
En cada municipio, sin juzgado de primera instancia e instrucción, habrá un juzgado de paz con jurisdicción en su término. Los jueces de paz y sus sustitutos son nombrados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por periodos de 4 años. Los candidatos deben cumplir los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial, salvo la licenciatura en Derecho, y no incurrir en causas de incapacidad o incompatibilidad, excepto actividades profesionales o mercantiles. Durante su mandato, los jueces de paz están sujetos al régimen de incompatibilidades y prohibiciones de los artículos 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, ni tener empleo a su servicio, y les están prohibidas las actividades del artículo 395 de la citada ley. El Pleno del Ayuntamiento elige al juez de paz y a su sustituto por mayoría absoluta, entre quienes lo soliciten, o en su defecto libremente. El acuerdo plenario se remite al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El mandato de 4 años se computa desde la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete. Tras la publicación del inicio del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se ha recibido una única solicitud, la de don Ramón Moya Calero, actual juez de paz sustituto, quien cumple con los requisitos legales. Se propone al Pleno del Ayuntamiento la votación para el nombramiento de don Ramón Moya Calero como juez de paz sustituto de Munera. Pasamos directamente a la votación porque no hay más que un candidato. No sé si queréis que lo hagamos a mano alzada o queréis que se haga secreto. Ya, pero puede haber quien quiera votar, no, abstenerse o cualquier cosa. Si no tenéis problema, ¿hacemos mano alzada? No creo que haya nadie. Bueno, pues ya está. Pues votos a favor del candidato. Pues queda aprobado por unanimidad como juez de paz sustituto don Ramón Moya Calero. Pasamos al punto número 8, que es la aprobación, si procede, del convenio con la FEM para la puesta en marcha del proyecto Acercamiento de la Administración a la Ciudadanía en el Medio Rural. Mediante escrito recibido de la subdelegación del Gobierno de Albacete, se nos informa que dicha subdelegación viene desarrollando en la provincia el plan La Administración cerca de ti, cuyo objetivo es acercar los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía, informando sobre trámites, servicios y prestaciones digitales. Los trámites más frecuentes gestionados hasta el momento incluyen aquellos relacionados con pensiones, prestaciones de la Seguridad Social, catastro, empadronamiento y la obtención de certificados digitales para la identificación electrónica. Para continuar prestando este servicio en Munera, la subdelegación del Gobierno ha transmitido la necesidad de que nuestro municipio esté adherido al convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin de dar continuidad al proyecto Acercamiento de la Administración a la Ciudadanía en el Medio Rural. Por lo tanto, se solicita que el Ayuntamiento de Munera apruebe este convenio a través de un acuerdo plenario, con el fin de garantizar la continuidad del plan La Administración cerca de ti, en nuestra localidad. Para ampliar la información sobre este convenio propuesto, se cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista y concejal de Coordinación Institucional, José Antonio Calvo. Gracias, alcalde. Pues nada, como bien ha dicho el alcalde, se recibió en este ayuntamiento una notificación de la subdelegación del Gobierno recordándonos o informándonos, aunque ya lo sabíamos aquí en el ayuntamiento, que la subdelegación estaba dando un servicio de modernización digital, de acceso digital a la ciudadanía aquí en el ayuntamiento. Han estado varias veces con Mari Carmen Moya dando ese servicio en el cual personal de la Administración General del Estado se desplaza, funcionarios de la Administración General del Estado se desplazan a Munera y les ayudan, les enseñan a descargarse certificados digitales, a hacer gestiones de pensiones, de becas y, bueno, Mari Carmen también, en ese sentido, con las aplicaciones de la Administración General del Estado, pues hace un servicio bastante bueno, encomiable, diría yo, en este tipo de servicio, en ayuda a gente normal y corriente que viven en zonas rurales como es Munera y que no tienen acceso a plataformas digitales o no saben acceder a las plataformas digitales porque no saben cómo descargarse un certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, esa
Esos trabajos se están facilitando a través de la subdelegación del Gobierno en varios municipios, uno de ellos es Munera, y para poder seguir realizando ese trabajo nos piden que nos adhiramos al convenio que tiene la delegación del Gobierno, o en este caso el Gobierno de España, con la Federación de Municipios y Provincias, para que así ellos puedan seguir prestando en nuestro municipio este servicio que, como os digo, es tan importante para la gente que no se puede desplazar a la Seguridad Social, por ejemplo, y pueden hacer esos trámites desde Munera. Así que creemos que es un convenio importante al que debemos estar suscrito y esa es la propuesta que traemos al Pleno. Gracias, alcalde. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues turno para portavoces. Por parte del Partido Popular, Alfonso. Nada. Por parte de Izquierda Unida. Pues pasamos entonces al turno de votación. ¿Votos a favor de firmar este convenio con la FEN? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 9, que es el otorgamiento, si procede, de dar el nombre de Amparo Gavidia Murcia al auditorio municipal. Bueno, pues decir que el pasado 22 de marzo, doña Amparo Gavidia Murcia celebró su centenario. Doña Amparo es una figura muy querida y respetada en Munera, donde, entre otros reconocimientos, ha sido nombrada hija adoptiva. A lo largo de su vida ha dedicado su labor a la enseñanza, siendo maestra y bibliotecaria, y, sobre todo, a la cultura y a la promoción cultural de nuestro municipio, con una destacada trayectoria tanto profesional como humana. Es una de las personalidades más representativas de nuestra localidad. Por ello, se considera el momento adecuado para rendirle un merecido homenaje, proponiendo que el auditorio municipal lleve su nombre, en reconocimiento a su importante contribución a la cultura local. Para presentar esta propuesta, le voy a pasar la palabra a la concejal de Cultura, Victoria Sánchez, para que nos lo... Gracias. ¿No? Sí. Vale. Gracias, Yete. Bueno, pues el presente informe tiene como finalidad elevar al Pleno Municipal del Ayuntamiento de Munera la propuesta de iniciar el expediente para otorgar el nombre de Amparo Gavidia Murcia al Auditorio Municipal. En cuanto al marco legal, los ayuntamientos tienen la potestad de nombrar y denominar edificios públicos municipales, en reconocimiento a personas que hayan destacado por su contribución a la cultura y el bienestar de los vecinos y vecinas de la población. Datos del edificio. El Auditorio Municipal de Munera es un edificio emblemático de la localidad que alberga en sus dependencias, además del Salón de Actos Auditorio, la Biblioteca Municipal Cervantes y aulas de la Universidad Popular, entre otros espacios culturales. Es un centro neurálgico de la actividad cultural de Munera, donde se celebran eventos, espectáculos, conferencias y actividades formativas. En cuanto a la biografía y méritos, leeré un extracto de la biografía de doña Amparo, escrita por Marinieves Ruiz López. Amparo Gavidia Murcia nació en Ayora, Valencia, en 1925 y llegó por primera vez a Munera con 21 años para trabajar como interina. Conoció a Enrique García Solana, periodista y cronista oficial de la villa de Munera, que años después se convertiría en su esposo y con el que tuvo 2 hijos, María Lola y Quique. Amparo Gavidia y Enrique García Solana pusieron en marcha numerosos e importantísimos proyectos culturales en Munera, como la revista local Ecos en 1945, la Biblioteca Municipal Cervantes en 1966, el Pórtico Literario en 1969, el concurso literario Molino de la Bella Quiteria en 1975. La primera biblioteca municipal de la localidad, que abrió sus puertas en el año 1966 y en la que doña Amparo ejerció como bibliotecaria durante 12 años, compaginando esta labor con su trabajo de maestra en el Colegio Público Cervantes, del que llegó a ser 8 años la directora. En reconocimiento a su importante labor cultural en Munera, doña Amparo Gavidia ha obtenido numerosas condecoraciones. Ha sido nombrada hija adoptiva de Munera, Quiteria de Honor, pregonera de la feria, homenajes que se quedan cortos para agradecer el inmenso legado cultural con el que ella ha obsequiado a todos los munereños. Con 100 años, doña Amparo continúa siendo una de las personas más queridas por los munereños. Hablar de Amparo Gavidia es hablar de Munera, y del mismo modo, Munera estará siempre vinculada a Amparo Gavidia Murcia y a su familia. Por lo tanto, en la propuesta, por todo lo expuesto, el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Munera propone al señor alcalde iniciar el expediente para otorgar el nombre de Amparo Gavidia Murcia al Auditorio Municipal, como reconocimiento a su inestimable legado cultural y a su dedicación a la promoción de la cultura en nuestro municipio. El 22 de marzo, como ha dicho Yete, doña Amparo
cumplió los 100 años, motivo por el cual esta solicitud supone un homenaje oportuno. Y en cuanto a las consideraciones finales, consideramos que el nombramiento del Auditorio Municipal Amparo Gaviria Murcia sería un merecido homenaje a una mujer que ha dedicado su vida a la cultura de Munera, dejando un legado imborrable en nuestro municipio. Muchísimas gracias por tu explicación y bueno, pues pasamos a turno de portavoces por parte del Partido Popular. ¿Un comentario? Nada. Por parte de Izquierda Unida, tampoco. Pues pasamos al turno de votación sobre el inicio de este expediente. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad el inicio del expediente. Pasamos al punto siguiente, que es, en este caso, informes de alcaldía. Y pues no tengo ningún informe para realizar en este momento. Y seguidamente pues pasamos al punto número 11, que es el punto de ruegos y preguntas, y tiene la palabra el portavoz del Partido Popular para que formule ruegos o preguntas que considere oportunos. Quería hacer una pregunta. ¿Podría haber un día a la semana en el ayuntamiento por la tarde estar abierto o cómo está eso? Porque es que hay mucha gente que vive en Albacete, están trabajando, tienen que hacer papeles y no pueden hacerlos. No digo yo que todo el ayuntamiento, una persona. Pues no lo sé. Porque es difícil la pregunta. Claro, normalmente los horarios de los funcionarios son los que son. Claro, dentro del convenio. No, es que me lo han comentado varias personas y tienen un problema, que están trabajando y tienen que arreglar papeles. Entonces dice, ¿por qué no se pone en Munera un día por la tarde? Digo, yo lo comentaré. Bueno, es una pregunta que nos tomamos nota y lo valoramos y ya te comentaremos, pero pues ya está. Dentro de su contalla con los funcionarios y sus convenios y sus cosas. Pero bueno, es que hay mucha gente que en realidad pues está trabajando y tienen que arreglar papeles, y si por la tarde estuviera abierto, tuviera una persona, pues no tendrían que hacer algunas veces. Pues recogemos la sugerencia. Vale. Muchas gracias. Nada. Por parte de Izquierda Unida. Bueno, pues yo, en primer lugar, la pregunta de un vecino de Munera, de Jesús Martínez Díaz, que vive en calle Norias. Y dice lo siguiente, que ¿qué se sabe de los autores de las pintadas en las fachadas que hubo hace un y que qué medidas ha tomado el ayuntamiento al respecto? Una. Y ahora estas ya son mías. ¿Qué deuda tiene el ayuntamiento a 31 de diciembre del 2024? Y luego otra. En el pleno de enero, cuando estuvimos hablando sobre la reforma y la ampliación del centro de salud, bueno, pues como alcalde dijiste que lo que he comentado antes, ¿no? Que la Seguridad Social tenía unas normativas, que las dependencias que cedimos no cumplían y tal. Pero yo cogí también, pedí información a SESCAN, y el SESCAN el día 5 de febrero me dice lo siguiente. En respuesta a su escrito del pasado 25 de enero, donde solicitaba información del estado actual del proyecto de reforma y ampliación del centro de salud de su localidad, indicarle que respecto a la actuación a la que hace referencia, dicho contrato fue resuelto por incumplimiento del adjudicatario. En la actualidad se trabaja en un nuevo proyecto que se encuentra en fase inicial. No concuerdan las explicaciones que hay. Entonces, aquí, ¿quién está faltando a la verdad? ¿El secretario general del SESCAN, Luis Ruiz Molina, o que no me cuadra para nada? Ya no tengo más. ¿Ya no tengo más preguntas? No. Bueno, sobre el tema de la deuda creo que ha dado cuenta. Ay, perdón. No, es que no. Sobre el tema de la deuda creo que ha dado cuenta en el informe de la resolución. La tiene, si quieres, le paso la palabra al tesorero y te lo puede... Bueno, yo es que, si me perdonáis,
No, es que no me cuadra lo de... Porque, claro, la deuda viva es una cosa y la deuda real es otra, ¿no? Aquí tenemos en el listado de indicadores, bueno, la deuda se puede repartir en dos categorías, ¿no? El pasivo corriente y el pasivo no corriente. Sí. La deuda viva es la deuda viva. La deuda viva recoge todas las operaciones del ayuntamiento, tanto a largo como a corto. Entonces, deuda viva, hablar de deuda viva es hablar de todas las operaciones. Entonces, cuando ahí se ha mencionado que la deuda viva es de 1 millón, bueno, la que se ha comentado, sí, recoge 950.000 euros de una póliza de tesorería a corto y recoge, pendiente a 31 de diciembre del 24, la deuda a largo, que son en concreto de 4 préstamos, que te puedo mencionar de qué son y con quién. El primero de ellos es con Global Caja, que es un importe que se pidió en el ejercicio 2017 por importe de 830.000 euros y fue la transformación de la deuda de corto que había en ese momento a largo. Ese préstamo, a día 31 de diciembre, queda pendiente de pagar 327.822,56 euros. El segundo préstamo del Ayuntamiento es un préstamo con Eurocaja Rural por importe de 60.000 euros que se pidió en el ejercicio 2020 para la adquisición de los vehículos municipales. Esa deuda, al día 31 de diciembre, queda pendiente por pagar 11.250 euros. El tercer préstamo, también con Eurocaja Rural, es por importe de 250.000 euros que se pidió en el ejercicio 2014 para la compra de la plaza de toros. Ese préstamo, al día 31, queda por pagar 97.336,95 euros. Y, por último, el cuarto préstamo del Ayuntamiento, estamos hablando de préstamos a largo plazo, es por importe, se pidieron 115.000 euros en el ejercicio 23, que era para la adquisición del edificio de la calle Mayor número 15 de Pedro Fornés, la casa. Este préstamo se encuentra aún en fase porque el préstamo tenía una carencia de 2 años. Entonces, de momento no se ha pagado nada, pues estamos en la carencia hasta agosto y están los 115.000 euros pendientes. Eso es realmente la deuda viva del Ayuntamiento, no hay más deuda que yo conozca. No, eso si lo sumas, 950 más 551.409, suma la cantidad que yo he dicho antes, 1.300.000. Bueno, es que yo tengo aquí el listado de indicadores, como he dicho, y bueno, tanto en la relación de endeudamiento como bueno, en endeudamiento te viene pasivo corriente 1.798.731,07, pasivo no corriente 423.774,29, lo que hace una suma de 2.220.000 euros. Esos indicadores pasivo corriente o son otro, indicadores que, porque lo que es el estudio y el cierre de la actividad nos ayuda el Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación y bueno, pues ellos ahí incluyen cifras que salen de la contabilidad y que no, ahora mismo yo no sabría explicarte, tendría que verlo, pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo te he dicho es la deuda viva real del Ayuntamiento al día 31 de diciembre. Lo demás, bueno, pues tendríamos que preguntarle que nos explicaran de qué hablan en eso. Hombre, el pasivo corriente y el pasivo no corriente estamos hablando de a corto o a largo. No, pero los pasivos intervienen otras partidas. Cuando estamos hablando ya de contabilidad, de la gestión total de la contabilidad, pues bueno, que no en concreto ahora mismo, ya te digo, tendría que mirar y bueno, pero que tomamos nota y que nos expliquen. Claro, que no cuadra.
No, pero eso no, esos pasivos que dices no son deuda, ¿eh? Esos son movimientos contables. No. Los préstamos son los que yo te he dicho. Bueno, pues ese tema de momento ahí queda. Con respecto al segundo tema del centro de salud, pues yo lo que te puedo decir, y creo que dije en su momento, que el centro de salud, la reforma y ampliación, en su día, el Ayuntamiento cedió una parte de la Casa de la Cultura para esa ampliación, para esa reforma. Eso se llegó a adjudicar. Aquí hubo arquitectos de la empresa adjudicataria que vinieron y, vamos, que estaban en marcha todo aquello. Eso lo adjudicó el SESCAN a una empresa, creo que era de Sevilla, y estuvieron por aquí en su momento. Posteriormente vino la pandemia, posteriormente vino subida de costes, lo que fuera, bueno, que la empresa esta o renunció a la ejecución de aquella obra, y yo ya no sé ni los motivos del SESCAN con la empresa y eso, nosotros tampoco sabemos tanto. Posteriormente a aquello, en continuación un poco, ya dije, creo también en pleno, pues que se había observado un par de deficiencias en el proyecto, que nosotros sí que recogimos y lo comunicamos al SESCAN, como era el tema de la evacuación, el tema del ascensor, que con la ampliación pues desaparecía o vamos, que no lo habían tenido en cuenta el tema de evacuación de la segunda parte de la segunda planta de la Casa de la Cultura, en el proyecto no, así como también la sala de calderas, pues tampoco se había previsto en el proyecto. Bueno, la empresa, por lo que yo tenía entendido, porque yo tampoco he tenido una comunicación. Quiero decir que es un tema que el SESCAN es quien ha gestionado todo eso. Posteriormente a todo aquello, nosotros siempre esperando tal, como todos, pues llegó el momento que nos comunicaron que la opción de ampliación y reforma, pues como que la desestimaban. Motivos, pues tampoco sé yo decirte las normativas que sí que no. Sí que, y esto es una valoración mía en el debate que aquí estamos, puedo decir una cosa que no se ajuste exactamente, porque no comenté ni normativa ni nada. Sí que te puedo decir que en el siguiente requerimiento que nos hicieron como posibilidad, que es la construcción de un centro de salud nuevo, pues ahí sí que nos requerían ya una serie de metros cuadrados para la instalación, porque en principio lo querían desarrollar a una sola planta, por el tema accesible y todos esos temas, por el tema de aparcamiento, que fuera en un sitio donde hubiera buenos aparcamientos. O sea, ya no es porque yo considero que dentro de las normativas, no sé si son normativas, diría esa palabra, la estoy diciendo ahora, tampoco es una cosa que, quiero decir que ellos nos requerían eso. Tengo el informe abajo, me lo puedo decirte. Además, estará dentro de expedientes, no sé si en alguno de los expedientes que has pedido no está ese documento, o te hemos dado acceso, no lo sé. Son tantos y tantos que ya no lo sé. Pero que no se trata Mira, te voy a decir hasta cuando a mí la primera vez me se dice, no, es que estamos pensando de hacer un centro de salud nuevo, que fue en la inauguración del centro de salud en Barrás, con Luis Molina. Claro que sí. Además, el presidente, y en ese momento me pasó una sala, estuvimos hablando, y ahí empezamos a valorar, o empezaron ellos a valorar la construcción de un centro de salud nuevo. Un centro de salud nuevo que yo me hubiera gustado la reforma y la ampliación. ¿Por qué? Pues por la situación, pero no por otras cosas, no por la accesibilidad, por otras circunstancias, que luego cortamos calles, que llega el verano, quiero decir, las ambulancias, bueno, que un centro de salud en un sitio más accesible, tanto como accesos, como que no esté en alturas y todo eso, es mejor. Dicho eso, yo ya no sé si el planteamiento de ellos no fue por normativas o no normativas. Yo digo que aquello, la empresa adjudicataria renunciase y ellos en vez de, y te voy a decir, se volvió a presupuestar. Se volvió a presupuestar la reforma y no salió a cabo, no sé por qué, yo eso no lo sé por qué. Yo sé que a nosotros... Vale, pero un momento. Yo, en esos momentos, yo lo que te puedo decir normativa, yo lo que sé es que de momento de estar valorando y esperando la ampliación y la reforma, a que por parte del SESCAN nos dijeron, mira, que no lo vemos, que tal y cual, vamos a plantear hacer un centro de salud nuevo. Yo, y aquí están todos los compañeros, en el primer vez que yo hablamos aquí de centro de salud, planteé hacer un centro de salud nuevo.
lo planteé, yo lo planteé. Y te voy a decir que lo planteé en los solares de la residencia. O sea, no sé, lo vi luego lo desestimamos porque valoramos que el centro del pueblo, vale, por lo que fuera, se desestimó aquello y tal, pero que yo el primero planteamiento no era reforma, era de hacer un centro de salud nuevo, porque entiendo que aunque mucho se reforme pues tiene las alturas, 2 plantas, la accesibilidad, bueno, que hoy en día pues hay de todo. Y yo esto lo valoro yo, entiendo que las nuevas construcciones que el SESCAN está haciendo, pues las está haciendo de forma accesible, si es posible, igual que la residencia, una sola planta, eso se valora por costes, por todo, y es una valoración de debate, no quiero decir ni que yo haya dicho de normativas, no sé ni qué normativas se aplican ni nada. Aquí tenemos el informe de lo que a nosotros nos han solicitado, que le voy a pasar la palabra a José Antonio para que le dé lectura, que es el documento, si es que prácticamente no tenemos más documentación que esta, y que quede claro el motivo. Sí, lo que pasa es eso, que no me cuadraba. Ya, pero vamos a ver, Mira, general a lo que no, tú dijiste. ya, sí, pero bueno, vamos a ver, si es que el tema de, tú me haces aquí las preguntas, porque a mí tú esta pregunta me la planteas, y yo, pues te la contesto en el próximo pleno, pues me preparo. Ya lo he hecho, pero es que a veces ya dejar las cosas 2 meses ahí, y cuando son cosas que tampoco tienen mucho más, y en el debate que tú y yo podamos tener, o con quien sea, pues a lo mejor podemos decir alguna palabra que no se ajuste a que está dentro de, mientras no nos insultemos, que también ocurre, ya, pero bueno, también ocurre en los debates políticos, lo estamos viendo día a día, no nos tenemos que ir a Estados Unidos en ningún sitio, lo tenemos en España y en todos los sitios. Quiere decir que son formas de hablar en ese momento que no me quieras ahora decir que si la normativa, porque es un debate sí, que yo dije que la normativa y que el otro... Vale, sí, yo no te voy a... Pero cuando digo normativa, yo te digo, es que son valoraciones prácticamente mías, o sea, del debate, lo que yo pienso. Porque lo ideal, mira, dale lectura, José Antonio, a lo que a nosotros nos han solicitado desde el SESCAN, Luis Molina. Esta es la primera comunicación que se dirige al Ayuntamiento de Munera con el asunto Centro de Salud de Munera. En relación a la construcción de un centro de salud en esa localidad, le informo que desde el Servicio de Salud se ha estado trabajando en la elaboración de un plan funcional adecuado a las necesidades sanitarias de la población comprendida de su zona de salud. Como resultado de este trabajo, el requerimiento del nuevo centro de salud exige un mínimo de 1.250 metros cuadrados construidos, lo que supone disponer de una superficie adecuada de solar de al menos 1.850 metros cuadrados, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones. Preferiblemente en planta baja el 70% de la edificabilidad. Terreno suficiente para crear plazas de aparcamiento necesarias para cumplir la normativa urbanística. Si es posible, acceso desde 2 viales públicos para poder diferenciar los accesos a urgencias del resto del centro de salud. Retranqueos y espacios libres para potenciar la singularidad de la edificación. Como anexo a este escrito y a efectos de agilizar los trámites, se relaciona la documentación necesaria tanto para la convocatoria del correspondiente expediente de contratación de la redacción del proyecto como para el oportuno concurso de ejecución material de las obras, sin perjuicio de que por los servicios técnicos del SESCAM se emita el oportuno informe de viabilidad de los terrenos. Firmado el secretario general, Luis Ruiz Molina. A todo esto, Yete, si me permites, en conversaciones que he tenido yo con la delegada de Sanidad, todo esto viene porque se paralizó la obra por la renuncia de la empresa, por el aumento de costes de los materiales y porque en un momento dado el SESCAM no le ve funcionalidad a ese centro. Y prefieren gastarse el dinero en uno nuevo que en uno viejo que no sea funcional. Y en ese momento es cuando nos piden que localicemos un solar que reúna estas condiciones para ofrecérselo al SESCAM y ellos ponen el dinero para hacer el centro de salud. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Yo creo que con esta explicación queda un poco aclarado el tema. Voy a pasarle la palabra... Ya, pero... Vale. Es que esta explicación se podía haber dado antes... y antes lo hubiéramos sabido. Vale, esta explicación ha coincidido que tenemos aquí el ordenador y estaba a mano, o sea, eso está en el cajón igual. Bueno, le voy a pasar la palabra a la concejal Arcesión, que me está pidiendo la palabra. Como te has leído el acta de la sesión anterior, no, si te la has leído porque traías lo que has visto que no ponía que tú habías dicho y tal, o sea, te la has leído. Pues en esa misma acta
viene también que contestación que te dio el alcalde sobre el tema del centro de salud, y viene: las remodelaciones y ampliación prevista por el SESCAN no se van a realizar por motivos que el SESCAN ha considerado inviables, como pueden ser la accesibilidad, y otras ha considerado improcedente la ampliación y remodelación prevista en su momento, obra que, por cierto, fue adjudicada a una empresa que paralizó las obras por la pandemia. En el momento de relanzar las obras, desde el Ayuntamiento nos dimos cuenta de dos cosas superimportantes que no se habían tenido en cuenta. Una de ellas era la salida de emergencia y otra la salida por la parte del ascensor. Otra, la sala de calderas. Puestas en conocimiento del SESCAN, estas observaciones por parte de ellos se consideró que era inviable la reforma prevista de acuerdo a sus necesidades o exigencias, por lo que se renunció al proyecto. Actualmente el SESCAN ha propuesto la construcción de un centro local de sanidad nuevo y estamos buscando un terreno que cumpla con las condiciones que nos han exigido. O sea, esto ya lo tenías contestado en la sesión anterior, en el pleno anterior. Sí, sí. No he querido decir nada en lo de la aprobación de las actas de eso, por la casualidad de que la mitad de las cosas que Ascensión ha leído en el pleno no se dijeron. Espera, eso no... No, espera, un segundo. Eso, ya está. Por eso está grabado, y creo que está, vamos, aquí está el secretario, que es el que, y es que me dijo, que digo, que pongas con pelos, señales y comas lo que aquí se dijo. O sea, que eso no te lo voy a permitir porque eso no es cierto. Pero mira, lectura esa, luego en el próximo pleno que he dicho lo que he dicho, y creo que me repetió en lo que ya dije, porque creo que es que es lo mismo, es que yo creo que... Sí, sale. Y lo que pasa es que a ti te gusta venir al pleno siguiente. No. Sí, Bueno. Juan Miguel. Perdona, yo te que le conteste esto. Nada. Te gusta venir otra vez y aquí a dejar en el aire a ver quién dice la verdad, si el SESCAN o el Ayuntamiento. Cuando lo tienes aquí por escrito, igualito que te lo han dicho en el SESCAN, te lo dijo el señor alcalde. Y creo que no solo esta vez se te dijo por escrito, y es que yo ya no sé cómo quieres que se te diga. ¿Ya más claro? Pero es que está en el acta, que yo sé que el acta tú te la lees muy requete bien. Está ahí. No, a medias no, te la lees con comas y señales. No lo pensaba, los pensé que sí los... Bueno. Sí, no está, solo Bueno, lo tengo yo. muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Lo tenemos Ascensión. todos, porque lo he sacado del expediente del pleno, o sea, lo tenemos todos. No, lo que te lo tienes que escuchar eres tú. Sí, ya. Muchas gracias, Ascensión. Y Gracias, alcalde. bueno, le voy a pasar la palabra al secretario, que creo que quiere hacer algún comentario también al respecto. Bueno, pues como ya en otras sesiones tengo constancia y conocimiento de que las actas adolecen he intentado que en concreto en este pleno hacerlo palabra a palabra sobre lo que sí que en algún momento pues he tenido que ir un poco pues porque sea para poder leer y tal, pero lo voy a volver a corregir, pero es que además leía un párrafo, lo escribía, leía, o sea que he intentado hacerla, no podía haberla hecho sucinta y haberme, pero más que nada por la observación que hiciste de que muchas veces no se ponían lo que digo, bueno, pues que aquí no sé, me he podido... Está muy bien hecha, si bien hecha está, pero... La corregiré y digo, hombre, intentaré si hay algo que no, pero más que nada por tus observaciones de decir que coste y ya está, si no es así y es así. Si no te hubiera cuadrado lo habías dicho al principio. Bueno, pues llegado a este punto y no habiendo más puntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.